Bienvenidos amigos a nuestro podcast El Camino Verde rumbo a la ecología integral. Un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Para hablar de la ecología integral, que significa cuidar de las personas y del planeta, en definitiva, de la casa común que habitamos la familia humana. Soy Pedro Carcier y compartiré con vosotros este tiempo conversando con amigos expertos del buen cuidado. En este podcast vamos a encontrarnos con Victoria Reyes García para hablar sobre cómo la persona y la naturaleza pueden constituir una comunidad de cuidado integral. Frecuentemente, en nuestra sociedad occidental, nos encontramos inmersos en un ritmo acelerado y enfocado en nuestra individualidad. Pero al adentrarnos en las sabias enseñanzas de otros pueblos distintos al nuestro, descubrimos alternativas de vida, la importancia de las relaciones y el cuidado colectivo. Estas culturas nos enseñan que nuestras conexiones con otros seres humanos y con el entorno natural son fundamentales para una existencia plena y armoniosa. Explorando cómo estas sociedades valoran y fomentan el apoyo comunitario, la reciprocidad y el respeto hacia todas las formas de vida, podemos descubrir un modo de existencia que nos hace más humanos, desafiando nuestros estándares occidentales. Para dialogar sobre ello, hoy tenemos una invitada de excepción por su trayectoria académica y personal. Nos acompaña Victoria Reyes García, antropóloga, investigadora y CREA en la Universidad Autónoma de Barcelona, que goza de un reconocimiento científico poco común, puesto que, a pesar de su juventud y después de recibir en 2020 la Medalla al Mérito Científico Narcís Monturiol que otorga la Generalitat de Cataluña, en el año 2021 fue aceptada como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Ha vivido en la Amazonía, en la India y ahora reside en Senegal. Hola Victoria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir. Permíteme, por favor, que empecemos por una pregunta un poco personal. 5 años de investigación viviendo entre los cazadores recolectores Tsimane, en la Amazonía boliviana, y cuidando de tus hijas pequeñas. ¿Qué supuso personalmente para ti una experiencia tan extraordinaria? Bueno, sí, esta pregunta siempre les encanta hacerla porque habla de la parte más personal. Bueno, digamos que fue un proceso gradual, que no es que llegase allí con mis hijas, sino que llegué allí primero, estuve haciendo mis estudios, estaba con mi compañero, entonces a partir de la acogida de la gente, de sentirnos bien allí, pues decidimos seguir viviendo. Y yo creo que lo que más nos aportó en esta experiencia fue el hecho de primero de aprenderse a conocer mejor a uno, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cosas que ahora la gente me dice, pero ¿cómo hiciste eso? Y yo pienso, pues es verdad, ¿cómo lo hice, no? Realmente tenemos dentro nuestro más de lo que pensamos, pero también tus debilidades, ¿no? Qué cosas te parecen que no son importantes y cuando estás allí te das cuenta pues, de la importancia de todo lo que has dejado atrás. Entonces eso te hace crecer. Pero sobre todo también la otra cosa que fue muy importante para mí fue esta idea de aprender a superar los prejuicios, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque cuando vives en otras sociedades, bueno, con los chimanes era bastante extremo, pero luego también con mis experiencias en la India, en Senegal, cosas que a uno le parecen bien en tu sociedad, pues allí la gente no las hace o te miran, ¿no? Por ejemplo, cuando tuve a mi hija me decían, ay, ¿cómo es en tu país? Y yo decía, no, pues cuando ya tienen 3 meses la llevas a una guardería y te miraban como diciendo, pero ¿cómo abandonas a tu hijo, no? Entonces, bueno, cosas que a uno uno no las piensa porque estamos metidos en esta sociedad, pues ves que desde otras perspectivas, desde otras formas de vida son diferentes. Y entonces eso te hace ser como aceptar mucho más que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de relacionarse con los otros, con la naturaleza, y que no lo que nosotros hacemos, pues igual no está ni bien ni mal, pero sobre todo no es lo único, ¿no? Y que tenemos que ser un poco como más tolerantes con otras formas y aprender que se puede vivir de formas diferentes. Yo creo que esto fue la experiencia o el aprendizaje más importante de esa experiencia. Qué curiosa la anécdota, ¿no?, que nos comentas de tu hija, de cuando el momento en el que tenías que llevar a la guardería o no llevar a la guardería, porque de ahí, con este ejemplo, ¿qué podemos aprender, ¿no? Nos puede servir de ejemplo de aprendizaje de la convivencia entre las distintas culturas no occidentales y de cómo cuidan mejor a todas las personas. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué crees que podemos aprender? Bueno, yo creo que, claro, no se puede generalizar. Cada cultura de estas indígena y cada país del mundo pues es diferente, ¿no? Pero en general sí que puede ser que yo diría que estas sociedades son menos individualistas, entonces sí que hay a lo mejor una capacidad de dejar al lado el interés personal
pensando en el grupo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que en nuestras sociedades occidentales, en la ciudad, se ha vivido un poco, y por un lado lo vivimos como una libertad, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera, pero por otro lado, esto tiene unas repercusiones en el grupo, ¿no? En cuidar a los otros, ¿no? Me tengo que sacrificar pues para cuidar a mis hijos, a mis padres, para cuidar el huerto. Entonces, si lo vivimos como una pérdida de libertad, pues esto, claro, nos parece como negativo, ¿no? En cambio, en estas sociedades no se ve como una pérdida de libertad, sino se ve como, pues esto es lo que tengo que hacer, yo tengo que dar ahora para poder recibir más adelante, ¿no? Es esta idea, pues, de la reciprocidad. Yo doy ahora y otro más adelante me dará a mí, ¿no? Yo trabajo la tierra para que dé su fruto, pero también le ofrezco a la tierra, ¿no? Entonces es esta idea que, claro, no lo quiero esencializar, ¿no? Hay muchas sociedades diferentes y también en nuestra sociedad hay mucha gente que vive con estos principios, pero sí que es verdad que esta idea de el interés del grupo, no siempre por encima del interés del beneficio, ¿no? Pero digamos, no el interés del beneficio siempre por encima del grupo, es algo que está más presente en esas sociedades que en las nuestras. Dentro, teniendo en cuenta esta diversidad, ¿nos podrías explicar brevemente, por favor, la estrecha relación que existe entre la existencia humana y la naturaleza y cómo conviven con el medio ambiente viéndola desde un punto de vista de aliados, ¿no? Porque no lo tienen en cuenta el medio ambiente como una forma de explotación, sino de aliados de la vida. Sí, exactamente. Para nosotros cuando pensamos en la naturaleza e incluso en el vocabulario, ¿no? Nosotros lo vemos como algo separado, la naturaleza y la sociedad. Cuando hablamos de las diferentes cosas en la naturaleza, decimos los recursos naturales. Es un recurso, es algo que uno explota, que uno utiliza para el beneficio personal. Extraemos árboles, madera, bueno, digamos que hay esta idea de usar, de explotar para nuestro beneficio. Y para muchos de estos grupos indígenas la relación es muy diferente porque ellos lo ven como parte de su sociedad. Entonces, tienen sus sistemas de creencias, ¿no? A menudo, pues, por ejemplo, entre los chimanes, ¿no? Cuando una persona moría, el espíritu se iba a vivir dentro de un árbol, ¿no? En otros, o por ejemplo, también en sus mitos de creación, todos los seres humanos, nosotros en el mito cristiano, pues venimos del barro, ¿no? Y la creación fue así, pero ellos piensan que había unos dioses que ellos tienen y que esos dioses transformaban a los animales que se portaban de una manera, los transformaba en humanos. Entonces los humanos y los animales son parientes, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a cortar un árbol, no es lo mismo pensar que es un recurso natural que hay el espíritu de tu padre. Si tú piensas que el espíritu de tu padre vive, o de tu ancestro, de tu tío, vive en el árbol, la manera, aunque no es que no tengan o sea, no es que no vayan a cortar el árbol, pero la reverencia que tienen en esa acción, ¿no? Es muy diferente de que si es para venderlo. Entonces, claro, se relacionan de una forma mucho más respetuosa, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso del árbol, van a cantar y van a pedirle al espíritu, perdona que te tengo que cortar, pero es que realmente necesito hacer la canoa, entonces por favor, búscate otra casa y déjame que yo pueda vivir, ¿no? Que yo pueda hacer la canoa para dar de comer a mi familia. Entonces, claro, evidentemente esto en su mentalidad, pues puedes cortar un árbol, pero no puedes cortar 800 si no los necesitas. Entonces esto, por ejemplo, con la caza es lo mismo, ¿no? Hay que pedir permiso a los dioses que regulan los animales, ¿no? Y antes de ir a cazar. Y si cazas algo, si cazas un animal y no te lo comes o lo desperdicias, este dios o este espíritu te va a castigar. Entonces, como que, porque ellos creen en este plano de igualdad entre los humanos y otros seres, otros componentes que hay en la naturaleza, y no los ven como el animal está ahí para darme de comer, sino, bueno, sí, el animal, yo voy a comer, pero aparte, pero para poder realizar, o sea, pero para poder comer tengo que pedir permiso al espíritu, tengo que luego retornarle los huesos a la tierra, ¿no? Para que me vuelva a dar otros animales. Entonces hay toda una relación simbólica ahí y una manera de relacionarse que hace pues que la relación no sea tan explotadora como la nuestra, ¿no? Porque es un árbol, lo cortas, lo vendes y te olvidaste, ¿no? Yo creo que iría por ahí esta gran diferencia entre nuestras sociedades y estas sociedades indígenas, pero que bueno, también son
de alguna manera hay estas formas de relacionarse que también las hemos visto en el mundo rural, en nuestros países, ¿no? A lo mejor no con este simbolismo religioso, ¿no? Con esta espiritualidad, pero sí esta idea de estar más cerca, ¿no? Pues un pastor se conoce todas sus ovejas y sabe cuáles son tiene los nombres de las ovejas, de las vacas, ¿no? Y si una se enferma, no es lo mismo que si no las conoces tan de cerca, ¿no? Que es muy interesante esa visión tan rompedora, ¿no? Es una visión muy rompedora en comparación con lo que estamos acostumbrados, a pesar de que comentas de que en los pueblos rurales o en las zonas rurales aquí en España exista o haya existido esa cosmovisión también más parecida. Quería preguntarte, porque has comentado o sea, cómo se relacionan con las especies, ¿verdad? Tanto animales, como especies de flora. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido ese trabajo, por lo que conozco que has inventariado largas listas de las especies que hay o que son útiles, ¿no? ¿Cómo describirías ese conocimiento que has ido adquiriendo y que has visto que las comunidades vivían con ese conocimiento? Sí, bueno, esto es algo que también a menudo desde la ciencia se infravalora mucho, ¿no? Pero los grupos indígenas y las comunidades rurales, de nuevo, digo, son cosas que se pueden generalizar un poco, por el hecho de vivir en relación con la naturaleza, de haber pasado allí todo este tiempo, son grandes conocedores de todas estas especies que hay allí y tienen un conocimiento que es tanto teórico como práctico, ¿no? Que no se trata solo de reconocer qué plantas o qué animales existen, sino también cuáles son sus usos, en qué momento, cómo hay que cuidarlas, en qué momento se deben extraer, qué plantas atraen a qué animales, ¿no? Entonces hay todo un conocimiento práctico, pero además también hay esta idea de la cosmovisión, ¿no? O de que te explicaba antes, ¿no? Pues esto de no cortar un árbol porque el espíritu les protege. Entonces, en algunas de estas cosas a veces se consideran o se han considerado como, estos son creencias, ¿no? Los cuentos de la abuela, esto. Pero luego, en varios estudios que se han hecho, se ha visto que todo esto tiene una aplicación práctica, ¿no? O sea, unos efectos prácticos. Si tú crees que hay un Dios de los animales que se va a enfadar contigo si cazas más o pescas más de lo necesario y lo acabas tirando, y este Dios va a hacer que tú te enfades, que tú te enfermes, evidentemente tú vas a cazar menos o vas a cazar lo que necesites. Entonces, si uno piensa que de la alimentación del mundo que se produce, el 23% de los alimentos que producimos los tiramos, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿y qué pasaría si en nuestra sociedad realmente pensamos que hay un Dios que nos va a castigar o un espíritu que nos va a castigar cuando tiramos el alimento o cuando consumimos sin necesidad o cuando usamos plástico, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría nuestro comportamiento? ¿Qué efecto tendría eso en el mundo natural si realmente pensásemos que hay estos efectos, ¿no? Entonces, a veces como que se romantiza y no se entiende. Dices, son cuentos de la abuela, se creen que porque no te acabes la comida te vas a enfermar. Pero cuando lo miras a la gran escala, sí que es verdad que el mundo está enfermo y que estamos en una situación de crisis por comportamientos que, aunque individualmente, no porque tú tengas ese comportamiento te enfermas, pero sí que estamos en una sociedad pues, que está enferma y que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, uno podría como abstraerlo así y decir, todo este conocimiento es teórico, es práctico, pero es también de cómo nos relacionamos con las otras especies del planeta. No sé si te suena muy abstracto todo esto. Para nada, por favor. O sea, es verdad que es distinto, es muy distinto, pero nos estás ayudando a comprenderlo perfectamente. Está siendo muy pedagógica la historia. Y entonces quería preguntarte también, porque hemos hablado de la relación entre el humano, entre los pueblos y entre la naturaleza, y quería preguntar también la relación entre los propios miembros de la comunidad. Es decir, cómo se relaciona, cómo funciona la estructura social de estos pueblos, la organización comunitaria. ¿Encuentras muchos hechos diferenciados entre nuestras sociedades y las suyas? Sí, claro, claro, el comportamiento del grupo es completamente diferente y una cosa súper importante, como te decía antes, es esta idea de que el grupo es muy importante y una manera de relacionarse pues es la presión social.
Entonces, claro, nosotros vivimos en ciudades y nadie conoce, nadie sabe lo que haces, ¿no? Pero en estas comunidades todo el mundo sabe lo que ha hecho al otro y se lo imagina, ¿no? Entonces, el ¿cómo se llama esto? En inglés le llaman gossip, la presión social, ¿no? De decir, este ha hecho, este no ha hecho, esto controla mucho lo que la gente hace. Entonces, esto, por un lado, parece como que restringe tu libertad, pero por otro lado, pues controla que que todos los comportamientos estén dentro de lo que el grupo espera que cada uno tiene que hacer. Eso no quiere decir que los individuos no sean independientes y entre los chimanes, por ejemplo, hay muchísima capacidad. Los individuos, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, tienen roles diferentes, pero eso no quiere decir que uno sea más que el otro, sino que cada uno tiene su función que se espera que va a hacer y que contribuye a la sociedad. Y, y eso también es muy diferente de nuestra sociedad, ¿no? Porque nuestra sociedad como que se nos clasifica a si eres un barrendero o un agricultor, no es tan importante como si eres un profesor en la universidad, cuando en realidad el profesor de la universidad aporta menos que, o sea, el agricultor da de comer a la gente, ¿no? Entonces, como que ahí no hay esta consideración, sino que este es tu rol, contribuyes en eso a la sociedad y eres igual que todos. Entonces, eso también es, bueno, es una manera en que son sociedades muy diferentes de las nuestras. ¿Y los roles entre los hombres y las mujeres? Sí, como te decía, o sea, tienen roles, por lo menos entre los chimanes tienen roles muy diferenciados, porque bueno, hay un hecho ahí que es el de la natalidad, que esto es incontestable, ¿no? Que solo las mujeres tienen hijos y esto pues en sí acarrea pues muchos trabajos que van a tener que hacer en relación a eso. Pero, por ejemplo, los hombres cuando se van de cacería, pues ellos son los que van a cocinar, van a lavarse su ropa. No hay como una idea de que esto no es un trabajo que yo tengo que hacer. Y las mujeres igual, cuando los hombres no están, van a salir a cazar, Entonces, todo el mundo es como capaz de ser autónomo, aunque cuando están juntos, pues hay unos roles que están asignados a los hombres y otros a las mujeres, ¿no? Pero de nuevo, lo importante ahí no es qué rol haces, sino cómo ese rol te sitúa dentro del grupo. Si por ser mujer eres menos, ¿no? Si por cocinar eres menos, pues eso no está bien, ¿no? Pero el hecho de cocinar en sí, ¿no? O sea, si está valorado igualmente, entonces no es algo que tiene que ser negativo, ¿no? Entonces yo lo vería más así, como que los roles están diferenciados, pero eso no genera una escala de valores dentro de la sociedad. Luego, por otra parte, en tus investigaciones también constatas que el calentamiento global está impactando sobre estas comunidades y también, evidentemente, sobre el entorno en el que viven. ¿Cuáles son estos hallazgos que has extraído? Sí, pues ahora acabo de acabar un proyecto bastante grande que hemos trabajado en 50 grupos indígenas de todo el mundo, desde los inuits en el Ártico hasta los tuaregs ahí en el desierto del Sáhara, y bueno, 50 grupos indígenas. Y hemos visto, o sea, el principal hallazgo que hemos tenido es que efectivamente todos los pueblos indígenas con los que hemos trabajado perciben cambios ambientales. No es algo, y muchos de ellos los atribuyen al cambio climático. Dicen, está lloviendo menos, hay más calor, pero también los atribuyen a muchos otros procesos que se están dando en sus tierras, ¿no? Como por ejemplo la deforestación, la construcción de grandes infraestructuras, etcétera. Entonces, para los pueblos indígenas hay estos cambios que ellos perciben porque eso afecta a su sistema de vida, ¿no? Su sistema de producción, la agricultura, la pesca, el pastoreo. Entonces ellos ven que ya las cosas no son como antes, lo ven con mucha más precisión que los científicos. A diferencia de los científicos, no lo proyectan a 50 años, sino que dicen, este año no he podido tener mi cosecha, o este año estos pastos no han crecido como deberían. Entonces no es una preocupación del futuro, que a veces este discurso del cambio climático nos hacen proyecciones a 50 años, cuando en realidad son cosas que son presentes, no son del futuro. Y, y a ellos les afecta mucho, de forma mucho más directa, porque a diferencia de nosotros, pues ellos viven viven de las actividades primarias, ¿no? Entonces, evidentemente,
nosotros si hay en Barcelona ahora, por ejemplo, que hay sequía, pues traen el agua de otro sitio, pero si tú vives en un sitio donde nadie te trae el agua de otro sitio, el impacto es mucho más directo. Por eso ellos no lo ven como un problema del futuro, sino como algo que está pasando ya y que está pasando en relación no solo con el cambio climático, sino con otros muchos procesos de apropiación de sus tierras, de apropiación de sus recursos que se están dando, ¿no? O sea, que son como varios impactos simultáneos. Y esta afectación en las tierras también está vinculado evidentemente a la espiritualidad de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo sufren ellos el impacto que están teniendo en las tierras en la visión que ellos tienen de la espiritualidad? Sí, bueno, depende de los grupos indígenas, pero en este proyecto sí que hemos encontrado en muchas ocasiones que la gente nos decía, esto es un castigo de Dios, ¿no? Bueno, de Dios, no del Dios cristiano, sino de cada uno de sus diferentes dioses. Pero sí que hay mucho, y sobre todo las personas mayores nos decían, como ya no hacemos estos rituales de dar y recibir, como ya no le pedimos a los dioses permisos para ir a cazar, como ya no hacemos todas estas ritos y simbologías que tenemos, entonces los dioses están enfadados y nos están castigando, ¿no? Y entonces, claro, de nuevo, uno puede decir, son cuentos de vieja, ¿no? O esto, bueno, quiero decir, como que no hay esta relación directa, pero en el fondo, ¿no? Refleja muy bien esta idea de que ha habido, de que si uno maltrata la naturaleza, pues ahí, ¿no? O sea, si dejas de dar, pues dejas de recibir, ¿no? Y ahí está como esta relación que no es, que claro, ellos lo ven de forma como mucho más directa, ¿no? Más individual. Yo no he rezado al Dios, entonces el Dios me castiga a mí. Puede ser que no sea así, ¿no? Pero sí en el fondo, el haber, como humanidad, el haber dejado de cuidar la naturaleza y el haber perdido este respeto a, a la vida en general, sí que está dentro de la causa principal del cambio climático, ¿no? Porque hemos abusado de la naturaleza y entonces ahora ya se han roto todos los ciclos biológicos que mantienen la vida humana en la Tierra, ¿no? Y cuando se ven obligados, en el caso extremo de que se ven obligados a desplazarse de sus territorios, ¿cómo se ven afectados ellos en su vida? ¿Cómo afecta a las relaciones de la comunidad, la relación de la comunidad con el entorno? Bueno, hay muchos casos de estos desplazamientos de grupos indígenas. Bueno, no es nuevo, ¿no? En muchas ocasiones se han desplazado a los grupos indígenas porque se quería hacer un parque nacional, porque se quería hacer una represa, siempre andamos buscando como las tierras para nuestro propio desarrollo, para nuestros propios intereses. Y eso está muy estudiado, que eso pues rompe completamente las dinámicas de las comunidades, ¿no? Porque te llevan, o sea, básicamente te sacan de donde vives, de tu forma de vivir, ¿no? Son gente que en muchos casos tampoco, digamos, su vida está ligada a su territorio. Entonces, si les sacas de su territorio, pues es completamente romperles con su vida, se vuelven mano de obra barata, no calificada en ciudades, ¿no? Entonces, esto genera también muchos traumas psicológicos, ¿no? Porque, bueno, pues porque es una situación que no es querida, no es buscada, y tampoco son personas que tengan unos conocimientos que estén valorizados en las ciudades, ¿no? Entonces esto genera grandes cambios, tanto para el medio ambiente, porque el medio ambiente deja de estar cuidado, ¿no? Esas zonas que estaban cuidadas y manejadas por estos grupos indígenas dejan de serlo, como para las personas que están en mucho estrés. Un ejemplo así muy concreto, por ejemplo, en Australia hubo un grupo que fue sacado de sus tierras. Esas tierras empezaron a crecer una vegetación diferente, a hacer unos grandes incendios. Se sacaron los grupos indígenas porque se querían proteger las tierras, ¿no? Pero después de 20 años de los grupos indígenas fuera, con todos los prejuicios para los grupos indígenas, también se dieron cuenta que las tierras estaban peor. Entonces, en realidad, las tierras estaban bien porque estaban manejadas, no porque quisieron sacar a los grupos, ¿no? Pensando, vamos a cuidar las tierras, pero en realidad era la gente la que cuidaba las tierras, ¿no? Y entender esto, ¿no? Que el ser humano no necesariamente en su relación con la naturaleza la daña, nosotros la daña, bueno, la sociedad occidental la daña, ¿no? Pero entender que no tiene por qué ser así,
es muy importante porque cuando este grupo volvió en Australia, se recuperaron los ecosistemas y la gente pudo recuperar sus formas de vida. Y trayéndolo un poco a nuestra sociedad, a nuestra realidad, esa alienación que pueden haber sufrido estos pueblos indígenas cuando se ven obligados a desplazarse, nosotros también podemos ver que estamos alienados, ¿no? Las sociedades de Occidente. ¿Cómo podríamos también hacer para también encontrarnos o reencontrarnos en con nuestros espacios de vida, con espacios naturales y esas raíces? Sí, bueno, esto es un gran tema que están llamando todas las Naciones Unidas. Acaban de lanzar un programa para llamar hacia un cambio transformador, ¿no? Hay una constatación muy evidente, ¿no? De que pues, todos estos problemas que sufre la naturaleza tienen un origen humano, ¿no? Entonces es necesario cambiar nuestras formas de ver, nuestras formas de hacer. ¿Cómo se hace eso? Pues es algo que todavía nadie ha descubierto, pero sí que hay una parte muy importante que está en manos de los gobiernos, ¿no? Qué subsidios se dan, qué impuestos se ponen, qué voces se escuchan, qué es lo que estamos promocionando o no. Pero también, bueno, los ciudadanos somos los que ponemos unos gobiernos o otros, o sea que no es como el gobierno no ha hecho, sino nosotros qué responsabilidad tomamos. Y también que en nuestro día a día, pues qué actitudes tenemos, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando del tema este de la alienación, pues yo creo que el tema de reencontrarse con la naturaleza, ¿no? Es algo fundamental que está en la mano de cada uno, ¿no? Y no porque el hecho de que te apuntes a hacer el huerto comunitario de tu ciudad o porque te dediques los domingos a ir a pasear a la montaña en vez de ir a comprar al shopping, ¿no? Al mall, no porque eso en sí mismo, ¿no? Cambie el mundo, pero te va a cambiar a ti, ¿no? Te va a cambiar. eh, Necesitamos realmente esta conexión con la naturaleza o con las otras personas para desarrollar la empatía y desarrollar esta idea, este conocimiento de qué es cuáles son los efectos de nuestras acciones. Yo creo que esto es algo que hemos perdido de perspectiva, ¿no? Cuando uno va a un supermercado y compra cualquier cosa, ¿no? Ropa, zapatos, comida. Uno no sabe qué hay detrás de eso. Si alguien te dijera, no, esto ha contribuido a deforestar tanto de la Amazonía, esto se ha hecho con trabajo infantil. Antes de comprarlo, seguramente como que uno tiene otra visión, pero como estamos completamente desconectados de cuáles son los procesos, tanto de producción como de explotación de la naturaleza, que nos hacen que tengamos camisetas a 2 euros, ¿no? Entonces como que tenemos esta desconexión y el conectarse, esto que decía, ¿no? Tener el huerto, poner las plantas en tu jardín, etcétera, te hace volver a ver, de aquí vienen las manzanas, ¿no? O sea, tanto cuesta tener una manzana, ¿no? Porque este año se secó y no tuve, ¿no? Entonces ahí como que uno vuelve a reconectarse al valor que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Y entonces, ¿cuáles crees o qué sugerencias nos podrías dar para poder volver a reconectarnos con esa naturaleza? Sí, bueno, yo creo que siempre los ecologistas hablan de esto de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Yo creo que esto de la acción local es muy importante, ¿no? Reconectarse con la naturaleza, pues a través de apuntarse al grupo de excursionistas, apuntarse al huerto. Ahora en muchas ciudades hay estos huertos comunitarios, ¿no? Eh, También apuntarse al voluntariado del barrio y volver a conectar con las personas, ¿no? Porque solo esta conexión, ¿no? Hace que observemos cuáles son los procesos que pasan en las otras personas, en la naturaleza, y esto es lo que nos motiva a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano por naturaleza es solidario y empático, ¿no? Pero a veces nos metemos como que nos separamos y solo pensamos en uno mismo, ¿no? Entonces esta conexión con otra gente, con la naturaleza, yo creo que hace que descubramos todo el potencial que tenemos como seres humanos de cambiar poco a poco, por lo menos lo que está a tu alrededor y entre muchos, pues hacer un cambio más global. Y eso indudablemente nos ayudará también a cuidarnos a nosotros y a nuestro entorno, ¿no? Sí, porque además es que hay una idea muy
muy poco real de lo que supone el dar, ¿no? Pero hay muchos estudios psicológicos que dicen que cuando las personas se encuentran mejores, realmente cuando hacen esta acción de dar, ¿no? De dar en el sentido no de dar caridad, sino de entregar tu tiempo, de relacionarte con los otros, estas cosas son muchos más, generan más felicidad y más bienestar que otras, bueno, que lo que uno pensaría, ¿no? Yo me quedo en mi casa y que no me molesten, ¿no? En realidad no, parece que, o sea, los psicólogos demuestran que esta acción de entrega, ¿no? Y de cuidar a los otros tiene una gran capacidad de cuidarse a uno mismo. Entonces, bueno, volver a esta de la reciprocidad y el dar y recibir, ¿no? Dar y luego estar tú mejor. Y ya para ir terminando, me gustaría, por favor, si nos pudieras dar un último mensaje, una última clave que tú has aprendido de tu vida en comunidad, con las comunidades, con los pueblos indígenas, algún mensaje, alguna clave que nos pueda ayudar a nosotros a vincularnos mejor entre los miembros de la comunidad en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y también a través del medio ambiente. Bueno, yo creo que en la charla más o menos ya lo he ido diciendo todo, ¿no? Pero es esta idea de estar abiertos a que las cosas no tienen que ser como tú te parece que tienen que ser, ¿no? Sino estar abiertos a que hay otras maneras de vivir, a que hay otras maneras de relacionarse con la gente y con la naturaleza y hacerlo de una manera en la que se priorice esta idea de la reciprocidad, no de lo que yo necesito, ¿no? Sino el que todos juntos, que es lo que necesitamos y podemos hacer. Pues Victoria, muchísimas gracias. Con este último mensaje nos quedamos. Te mandamos un enorme abrazo porque estás en Senegal ahora mismo, ¿verdad? Sí, en Dakar, sí. Te enviamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darnos esta visión tan amplia y tan rompedora y tan necesaria. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir. Este ha sido un episodio de El Camino Verde rumbo a la ecología integral, un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Cáritas Española y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.